Dios es bueno. Bien, incline su rostro, dígale, Padre, gracias por tu presencia en este lugar, porque tú eres el único, Jesús, de recibir gloria y de recibir honra. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna y por eso estamos aquí, para escucharte a ti, para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Hoy ponemos nuestra mente, nuestro corazón en lo que tú nos quieres decir. Y todos decimos amén. Algo que me mostraba el Señor en este tiempo, quiero que me acompañe por favor vamos a partir de este versículo y viene en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10. Si lo tiene y lo busca, por ahí tenemos un QR con los versículos con los que estamos participando. Entonces usted puede en cierto momento escanear ese QR y puede estar viendo lo que Dios tiene. Si no trae Biblia, ahí lo puede estar viendo en esta escritura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Otra vez, repítalo conmigo. Pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Dice, ¿y qué más? No ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos. ¿Y qué más dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y qué más? Nada más, ahí está ahí, ¿verdad? Bueno, dice la palabra entonces que no, dice, por gracia soy lo que soy. Otra vez repítame conmigo, por gracia soy lo que soy. Entonces yo soy lo que soy por gracia. Así dice la palabra. No dice no como soy, porque ahí como soy, eso es algo que vamos a ver hoy y que tenemos que cambiar y que Dios va a estar cambiando, porque así lo dice la Escritura. Amén. Pero ¿cómo soy? Dios dice, soy lo que soy, ¿por qué? Por gracia. Soy lo que soy por gracia. Y esta palabra a mí realmente, como yo lo veo aquí, me está hablando de una situación en la que Pablo estaba viviendo. Dice que él no es inferior a los demás. Así lo dice, ¿verdad que sí? Me ponen nuevamente el versículo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero no ha sido en vano, antes he trabajado más que todos ellos. Yo no sé si usted ha visto en ocasiones que de repente en la escritura Pablo, incluso hay otro versículo donde Pablo dice, no, bueno, pero es que pues aunque soy de los apóstoles el menor, ahorita lo vamos a ver, dice, no importa, dice, a lo mejor no soy ni digno de ser llamado apóstol. En otra escritura dice la palabra que Pablo, los corintios decían, aunque las cartas son fuertes, fíjese bien lo que decían, cuando Pablo escribía una carta a los corintios, Pablo decía, aunque los corintios decían, la carta era fuerte, pero una vez que conocieron a Pablo y vieron cómo era, yo no sé si era chaparrito, si tenía era de alguna manera, decían, las cartas son fuertes, dice, pero la presencia corporal es débil. Entonces, ¿qué es lo que Pablo expresa en las cartas? Que mucha gente se quejaba. No, imagínate, estás oyendo a una persona que habla bien elocuente, pero no la conoces. Ahorita lo conoces, ¿verdad? Porque ahorita es muy fácil la comunicación. Imagínate que antes existiera el teléfono cuando estaba Pablo. Sí, me imagino yo. Y a ver, vamos a ver cómo es Pablo. Ah, sí, no, ya lo conozco. Ahorita sí es, ¿verdad que sí? Ahorita ya uno fácilmente detecta cómo es y pues quién me está escribiendo, y si trae la foto de perfil dice, ya, sí, ya sé quién es el que me está hablando, ¿verdad? Entonces imagínate las cartas, cuando Pablo mandaba las cartas a Corintio, o sea, decía, no, este hombre es un pastor fuerte y con mucho ímpetu. Entonces una vez llega Pablo a Corinto y nadie se da cuenta.
Entonces llegó Pablo y Pablo se sienta y, a ver, pues pásale Pablo. Y el que sí lo conocía, pásale Pablo. Y todos, ese es Pablo. Qué triste, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero si tú ves aquí, Pablo es una de las cosas que dice: yo he trabajado más que muchos otros. Dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. ¿Qué ha trabajado? La gracia de Dios en mí. Entonces, quiero que veas la palabra gracia, viene de charis. Así como dice la palabra charis. Allá en Saltillo yo conocía a una discípula, tenía su nombre Charis, así le pusieron gracia, pero se lo pusieron en griego. Bueno, charis, y significa gracia, significa algo en una manera espiritual, una influencia divina sobre el corazón. Dice, incluida gratitud, es una persona aceptable, es un regalo también, es una alegría, es un placer, es un agradecimiento. Imagínese cuando usted ve a una persona y dice, no, es que esta persona tiene gracia. ¿A qué se refiere cuando alguien dice, esta persona tiene gracia? Cuando hay alguien que usted encuentra gracia. En Lucas 2:52, no lo lea, pero dice la escritura que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Dice, crecía en gracia para con Dios y para con quienes, para los hombres. Es importante ver cómo es que la palabra me habla de gracia. ¿Qué significa la gracia? Y uno pudiera pensar, en la mayoría de las iglesias que yo conozco, es que gracia es un favor no merecido. Y sí es cierto, es un regalo. Aquí dice que es un regalo para nosotros. Yo puedo entender ahorita que decía mi esposa que la palabra que ella compartía en Malaquías dice, malditos sois con maldición, pero dice, esa palabra ya no es para nosotros, dice mi esposa, y tiene razón, porque esa palabra ya no es para mí. ¿Lo creemos? A ver, dígalo conmigo, esa palabra no es para mí, porque Cristo, dice la escritura en Galatas 3:13, que Él llevó toda la maldición. A ver, otra vez, voy a volver a repetir. Dice la palabra que Cristo llevó toda la maldición. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, yo ya no soy maldito, porque ya no hay maldición para mi vida. En los que creemos en Cristo Jesús no hay ninguna maldición. A quienes creemos en Cristo Jesús no hay maldición. Amén. Ahora, pero aquí el regalo que Dios me dio por yo tener ahora la salvación, por ya no ser maldito en ningún aspecto, entonces eso es gracia. ¿Qué quiere decir? Que Dios me dio ¿qué? Un regalo. ¿Qué me dio? Un regalo. Eso es gracia. Pero no nada más significa eso, también significa alegría, significa un regalo, significa ser aceptable. Charis viene de la palabra chairo, y chairo ya es un verbo que significa alegría, y es decir, estar feliz, tranquilamente acomodado, y entonces es un gozo, es un regocijo, y es algo que Dios quiere que simplemente tú y yo vivamos. No solamente, por eso la palabra de Dios dice, no, da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, pásale, Gabriel, tantito. Yo veo a Gabriel y entonces yo le digo, bueno, Gabriel, creo que Dios me está mostrando regalarte este. Aleluya, ¿verdad? Qué bendición. Pero de repente el Señor también le muestra algo a él. ¿Qué es lo que le muestra? Que se lo regale a alguien. Amén. Sí me explico. Pero como que ya agachó la cabeza como diciendo, no, eso no me lo muestra a mí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Sí me explico? Ya la tiene él, porque fue un ¿qué? Un regalo. ¿Él lo puede disfrutar? Claro que lo puede disfrutar. ¿Sí estamos aquí? O sea, ¿lo va a disfrutar? Sí lo va a disfrutar. Pero ¿qué quiere Dios con eso? Que lo disfrute, sí. Pero a lo mejor llega un momento donde ahorita la está disfrutando y de repente Dios ya le está bendiciendo porque a través de eso fue una bendición. Y al rato él ya tiene para comprar otro, pero todavía no lo compra. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo algo. Da de gracia lo que recibiste, de gracia. Amén. Entonces, en vez de que Gabriel lo venda o que lo ponga en empeño, ¿qué va a hacer? Lo va a regalar.
No me lo va a regresar a mí porque yo ya soy bien bendecido. Es más, yo ya regalé 2 más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, uno dice, bueno, a su esposa, sí, qué padre, su esposa. No, mira, pásale, Humberto. Entonces Dios le dice, aquí, por aquí abajo, Humberto, aquí, rápidamente así. Entonces Dios le dice a Gabriel, oye, fíjate que Gabriel le dice, Dios me mostró que te lo debería de regalar. Amén. Amén. Entonces ya Gabriel se puso bien triste, ¿verdad que sí? No, porque él dio de gracia lo que de gracia recibió. Amén. Entonces él se pone alegre. ¿Por qué? Porque él es alguien que la gente empieza a decir, no, es que él es, el mundo le llama altruista. Es una persona que da sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Y así, un gozo. En mi vida hay gozo por dar. En su vida hay gozo por dar. Y uno no puede llegar, gracias, era un ejemplo, ¿sale? Era un simulacro, gracias, Gabriel. Pero el punto es, para mí, nosotros podemos llegar a eso. Créame que yo lo he vivido y he llegado a eso. Y quiero volver a llegar aquí a eso. Tenemos poco de habernos cambiado y créame que no ha sido fácil todas las cosas que hemos tenido que hacer para llegar aquí. Pero una de las cosas es que charis se convierte en, charis se convierte en un verbo que viene en el original chairo y es una acción. ¿Qué es chairo? Una acción. Entonces, déjeme, vamos a esto en mi vida despierta una excelencia. Esto en mi vida despierta algo que para mí me hace sentir excelente. Me hace sentir bien. Oye, qué padre. Fíjate que, ¿te acuerdas el carro que yo traía? No, hombre, se lo regalé a fulanito de tal. ¿No crees, verdad? Pues créelo. Amén. Porque un día Dios te va a llevar a eso, aunque lo dudes. Amén. Aunque lo dudes. Si tú estás viviendo en la gracia, Dios te va a llevar a eso y más. Solamente tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Ahora, acompáñame por favor a Colosenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra: orando también al mismo tiempo por nosotros. Es Colosenses 4:3. Para que el Señor, ¿qué? Nos abra puerta para la palabra, a fin de ¿qué? Dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, ¿como qué? Como debo de hablar. Fíjese bien, Pablo decía, yo no sé hablar muy bien, pero ¿qué les pedía a la iglesia? Ahí dice, en el versículo 3, ¿qué les pedía? Que oraran. Amén. ¿Qué te pido yo a ti? ¿Te he pedido algo? Sí, ¿qué te he pedido? Orar. ¿Por qué? Como dice Pablo, para hablar, se manifieste como debo de hablar. Y luego dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y luego dice otra palabra que a mí me gusta mucho, el versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con, ¿qué más? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, yo aquí puedo entender algo. La palabra dice que debo de hablar con gracia. ¿Cómo debo de hablar? Dice que le eche sazón. ¿Cuál es el sazón? El sazón que aquí me recomienda. Sal. Amén. ¿Cómo es hablar de esta manera con gracia? Si yo hablo con mi esposa, si yo quisiera una charla con mi esposa, es: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hay chistes, muchos de esos, ¿verdad? Que cuando uno empieza, cuando se casa, hola, amorcito, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad? Pasan 5 años, hola, ¿cómo amaneciste? No, era una anterior, ¿verdad? Decía, hola, ¿cómo amaneciste? O sea, y luego al final, ¿cómo amaneciste? O sea, parece ser chiste, pero eso ya no tiene sazón. Ello ya lastima. ¿Estás de acuerdo?
¿Ya no tiene qué? Ahora, ¿qué hace? Lastima. Nosotros podemos lastimar con nuestras bocas. Y la oración fue la misma. Estoy teniendo clases de español con el pastor Michael Ituma. Él quiere que le enseñe español. Amén. Él quiere aprender español. Y créame que yo estoy tratando de esforzarme también en hablar en inglés, pero también la idea es, imagínense, yo no sé hablar inglés y él quiere hablar español y yo le estoy enseñando. ¿Quién sabe si me está entendiendo? No, sí me está entendiendo. El punto para mí es, ¿qué quiero dar a entender? ¿Cómo es poder hablar con gracia? ¿Por qué se nos dificulta muchas veces hablar con gracia? A veces nuestro problema somos nosotros mismos, porque no podemos hablar con gracia de una manera tan liberal. Nosotros tenemos en cierta manera situaciones en nuestras vidas, como lo menciona Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 9. Acompáñeme por favor. 2 de Corintios 12, 9. Fíjese bien lo que dice aquí. Quiero que me ponga mucha atención. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Diga amén cuando lo tenga. Ya está atrás, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Y me ha dicho, ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué hace? Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, léalo junto conmigo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, ahí viene lo bueno. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué me está diciendo Pablo aquí? Que él tenía problemas y fuertes. La semana pasada aprendimos algo. Dice la palabra en la semana pasada en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. ¿Se acuerda? Y también aprendimos que todo lo que yo haga iba a prosperar, que yo iba a salir vencedor en todo. ¿Se acuerda? Y allí yo aprendí algo. Entonces no es que no vaya a tener problemas, es que en todos voy a salir vencedor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí me dice la palabra, ¿Pablo estaba libre de problemas? No, el que tenía problemas, pero que sabía que en todas ellas iba a salir vencedor. Pero ¿qué dice? Yo me gozo en las angustias. Yo me gozo en las persecuciones. Imagínense, ya querían a Pablo apedrearlo y Pablo le decía a Silas o le decía a Bernabé, córrele, allá nos van a apedrear, mejor vámonos, ¿verdad? Cualquier otro pensaría, córrele, nos van a apedrear. No, él ya estaba con gozo. Cualquier otro diría, este está loco, ¿estamos de acuerdo? Hay veces que nosotros no entendemos el concepto de cómo es que yo me puedo gozar en mis debilidades. Y déjeme le digo que aquí ponga mucha atención por favor en esto. Jesús, después de 40 días de ayuno, aquí está algo muy clave que le voy a decir para esta palabra. Jesús, después de 40 días de ayuno, él tuvo hambre, dice la palabra. Y en Jesús estaba en el desierto y en ese momento vino un pensamiento a Jesús. ¿Me está poniendo atención? ¿Vino un qué? Y ese pensamiento dijo, oye, pues si tú eres hijo de Dios, pues convierte las piedras en pan. Y el pensamiento así vino a su mente, dijo, oye, pues si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero en ese momento Jesús dijo, a ver, espérame, ese pensamiento no es mío. Yo no pienso así. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Luego el pensamiento le dice, oye Jesús, la verdad, vas a empezar un ministerio muy grande. Nadie te conoce, nada más te conocen allí en tu pueblillo. ¿Por qué no vas al templo y te tiras de lo más alto del templo? Que al cabo la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti
para que te guarden en todos tus caminos. Y mira, cuando tú saltes, ahí en medio del templo te va a ver toda la gente, vas a tener mucha fama. Y luego Jesús dice, pues sí, realmente necesito fama, tienes razón. O sea, le empezó no, dijo, espérame, ese pensamiento tampoco es de Dios, ese pensamiento tampoco es mío. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Me estoy explicando? Entonces muchos de nosotros así estamos igual. Tenemos un pensamiento donde el enemigo quiere atacarme a mí. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos con ese pensamiento? Nosotros abrazamos el pensamiento. En vez de decir, ese pensamiento no es de Dios, y callar el pensamiento. ¿Por qué? Porque Jesús, mucha gente que piensa que fue tentado a través del diablo, una serpiente, como nos lo presentan las películas. Déjeme decirte una cosa, el diablo es más astuto. Y una de las situaciones es que él siempre va a estar trabajando ¿en dónde? En mi mente, en mi pensamiento. Y te va a decir, no sirves. Y te va a decir, ya viste, te hizo una mala cara. Y te va a decir, ya viste, no está así, no es correcto lo que está diciendo. ¿Sabe que muchas veces nosotros escuchamos para ver qué responder, en vez de escuchar para aprender? Muchas ocasiones es lo que hacemos. Escuchamos para saber qué contestar. Yo escucho muchas veces para saber qué contestar, pero Dios quiere que escuchemos para aprender. ¿Para qué Dios quiere que escuchemos? Para aprender. Yo también me imaginaba al diablo con una pata de gallina, con otra de cochino, con un triángulo aquí, con cuernos rojos, porque ¿dónde lo conocí? Así, en la lotería. ¿Verdad que sí? Y ahí estaba pensando uno, ¿cómo le haría Jesús con el diablo ahí? Créame que no fue así. Lo que pasa es que el enemigo es tan sutil, el enemigo no me puede tocar, pero él quiere la manera de que hacerme sentir las cosas que Dios tiene para mí, que Dios tiene un futuro para mí, y yo entro en trabajo porque Dios me lo entrega, yo entro con todo el ímpetu, yo entro con todo el gozo, yo sé que Dios me lo entregó, pero hay gente alrededor, ¿verdad que sí? Que nomás está viendo a ver qué hace, ¿para qué? Para tumbarte, aplastarte, hacerle así y barrerle, echarte a la basura y decirle, ya me libré de él. ¿Verdad que sí? ¿O es el único que me ha pasado? El enemigo es astuto porque ve que tú vienes con la gracia de Dios. Ve que tú vienes con la gloria de Dios. Ve que tú vienes con el respaldo de Dios. Imagínese Jesús a qué venía. Jesús venía a los suyos, dice la palabra. Jesús vino a los suyos, dice, y los suyos no le recibieron. Qué triste. Dice así la escritura. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Dice, pero hijos de Dios hizo a los que en él creyeron. Aquí dice la escritura. Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 47. Y vamos a leer varios versículos en esta escritura. Juan 8, 47 al 56. ¿Está usted aquí? Dígale al que está a tu lado, no te duermas. Ahorita es tiempo de aprender. Creo que no está 8. Vamos a leer desde el versículo 47, ¿verdad? Juan 8, Juan capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 47. Dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios estaba hablando con los fariseos. Dios estaba hablando aquí, dice la palabra, con los judíos, con el pueblo de Israel. Versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes ¿qué? Imagínese lo que le estaban diciendo a Jesús los judíos. O sea, qué fuerte, ¿verdad? O sea, yo pensaría que si a mí me dijeran, no, es que tú estás endemoniado, ¡ay!
¿Qué pensaría si a usted le diga, es que estás endemoniado? No, yo no estoy endemoniado. ¿Quién está diciendo que está? Y pues si no estaba, me sale ¿verdad que sí? Como me mandaron uno que decía, debo controlar mi genio. Una persona que estaba haciendo una plana así, debo controlar mi genio, debo controlar mi genio. Y hasta el final ahí termina. Y muchas veces nosotros así somos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Dice la escritura, versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. ¿Cómo está hablando? Con sazón, con gracia. ¿Cómo está hablando Jesús? A pesar de que le están hablando fuerte, dice, yo no tengo demonio. Dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Son palabras de Jesús, ¿lo creemos? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Otra vez. Abraham, ¿qué dice? ¿Abraham qué hizo? ¿Qué pensaban los judíos? ¿Que Abraham qué? Murió. Y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿El cual qué? ¿Qué pensaban los judíos de Abraham? Así decían, ¿verdad? Así dice la palabra. Dice, y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le preguntaron. ¿Quién te haces a ti mismo? Pues ¿quién te crees? Así como en la traducción de Tijuana 2021, ¿verdad? ¿Y tú quién te crees? ¿Sí? Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí, ¿cómo estaba contestando Jesús? Con sazón, con gracia. A ellos estaban enojados, pero Jesús ¿cómo estaba? Tranquilo, sin ningún problema. Mi gloria, dice, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería muy mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Fíjate, este es el versículo que a mí me gusta. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había venir mi vida y lo vio, mi día, y lo vio. ¿Y qué hizo? Se gozó. Ahí va. Aquí lo tiene. Dice, léalo conmigo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué está diciendo Jesús a los judíos? Fíjese, les está diciendo, usted cree que está muerto, pero Abraham está ahí arriba. Amén. Jesús les está diciendo, Abraham está ahí arriba. Y él se gozó el día en que él sabía que yo iba a venir a este mundo. Así le está diciendo a los judíos. Jesús les está diciendo a los judíos, Abraham se gozó de que él iba a ver el día en que yo venía aquí, a este mundo. Y lo vio, dice, y se gozó. Y entonces ahora sí los judíos, ¿qué le dijeron? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es cierto. Antes que Abraham fuese, dice la palabra, Jesús ya era. Desde Génesis 1:1, la escritura dice que Jesús ya existía. Y entonces Jesús ve todas las cosas, Jesús conoce todas las cosas y empieza a decirles a los judíos quién era. ¿Qué pasó? Quisieron agarrar piedras y ¿qué hacer? Apedrearlo. Dice la escritura que él huyó de ellos, se fue por en medio, se escondió y no le hicieron nada. ¿Qué sucede? Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, estamos por terminar. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando muchos de nosotros sabemos que podemos estar hablando
palabras que vienen de parte del Padre. Y que en muchas ocasiones la gente puede estar rebotando en sus oídos y dice uno, bueno, es que a lo mejor yo no lo comprendí, a lo mejor no lo entendí, y a lo mejor uno empieza a sentirse hasta mal. Porque muchos de nosotros estamos viviendo en un mundo que no conoce a Dios. Amén. Quiero decirle algo. Cuando uno usa un cubrebocas, lo usa porque la Secretaría, a nosotros aquí lo usamos porque la Secretaría de Salubridad así nos lo pide. Tenemos la distancia porque la Secretaría de Salubridad así nos lo pide. Hay un extractor, hay algo que nosotros tenemos que cuidar porque la Secretaría de Salud así nos lo pide. Pero déjeme le digo algo, mi confianza no está en nada de eso. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer, y aquí se lo voy a platicar porque Dios quiere traer bendición sobre su vida. El juntarnos así, el vernos el domingo, un día a la semana. ¿Sabe que ese es un regalo de Dios para nosotros? Él nos da la oportunidad de tener amistad. Amén. Él te da ¿qué? La oportunidad de ¿qué? Tener amistad. Él te da la oportunidad de recibir esa amistad de otros hacia ti y te da la oportunidad de tú bendecir con tu amistad a otros. Hay gente que por no buscar esa amistad de una manera consciente, de una manera en la que el enemigo sembró en su pensamiento que fulanito, pues, es que el pastor esto, es que el hermanito esto, es que fulanito esto, es que el vecino esto, se va aislando. ¿Por qué? Porque son puros pensamientos que ¿quién pone? El enemigo. ¿Y qué lo hace? Aislarse, aislarse, aislarse. Y bueno, es que el COVID, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a aislarse, aislarse, aislarse. Pero ¿en quién está nuestra confianza? En Dios. Amén. Entonces para mí debo de entender una cosa. Yo soy bendecido con los demás y Dios me da la oportunidad de bendecir a los demás con mi amistad. ¿Lo creemos? A veces hay gente que se seca, se amarga, se olvida de seguir teniendo esa amistad. Tenemos grupos en casa, tenemos grupos de mujeres, tenemos grupos de varones los jueves a las 7:30. Si no puede venir presencial, conéctese. Nosotros le podemos dar el link también. Por Zoom lo tenemos. Tenemos grupos de oración los miércoles. ¿Y sabe cuál es el que más me gusta? El de los grupos en casa. Porque ahí yo no comparto, ni mi esposa. Ahí comparten líderes que hay aquí. En ese grupo hay amistad. En ese grupo conocen gente, a líderes de aquí, de la iglesia. Y me gusta esa amistad. ¿Por qué? Porque no en todo tengo que estar yo. Aquí hay gente que ha aprendido a sembrar esa amistad y a beber de esa amistad de los demás. Y cuando uno bebe de esa amistad, ¿sabe de qué se llena? De gracia. ¿Y sabe de qué más se llena? De excelencia. ¿Y sabe cómo camina? Con gozo, con paz, con charis, con chairo. Son cosas que Dios quiere que usted y yo vivamos. Dios quiere que ¿a dónde vas a ir? A la iglesia. Ay. ¿Así quiere Dios que seamos? No. Dios quiere que usted y yo veamos la bendición de estar en su presencia, adorando al Señor desde temprano, alabando su nombre y salir gozoso. Amén.
Yo creo que es algo que Dios desea, una sanidad no solamente emocional, física en nuestra alma. ¿Cuántos creen que Dios le va a sanar hoy? Dios le va a sanar, y créame, porque yo he estado orando y yo sentí desde el principio lo que Dios iba a hacer este día, y Dios va a traer mucha sanidad. Déjeme, termino ya con esto. En Juan capítulo 16, 2 versículos más. Bueno, no son 2 versículos, dos escrituras más. Juan capítulo 16, versículo 22. Dice aquí la palabra que nadie puede quitar nuestro gozo. Nadie puede quitar tu gozo. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, ¿qué? ¿Vuestra tristeza qué es? ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Porque un día Él vendrá. Y el día en que venga, usted va a estar gozoso y va a decir: gracias, Señor. Y todos los que usted le dijo: vente, véngase, vamos a estar trabajando porque viene el Señor. Cuando usted comparte el evangelio, entonces va a ver que allí usted sentirá gozo, y habrá gozo en su vida, y habrá gozo en los demás. Termino con esto. En Primera de Samuel capítulo 1, rápidamente, Primera de Samuel 1, vamos a leer 8 versículos, empezando en Primera de Samuel capítulo 1. Algunos ya conocen esta historia. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Qué bonito trabalenguas. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Gracia. Ana significa gracia. ¿Qué significa Ana? ¿Alguien se llama Ana aquí? Aleluya. Hay mucha gracia, ¿no? Creo que aquí no hay mucho el nombre de Ana, ¿verdad? Dice: y el de la otra era apantallamiento. ¿Qué significa Ana? ¿Qué significa Ana? ¿Y qué significa Penina? Ok. Hola, iglesia, hoy les vamos a presentar a Gracia. Y también les vamos a presentar, cuando crecieron, a apantallamiento. Como los indios, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Pues vaca haciendo popó. Ah, caray, casi te puse. Pues es que era lo primero que veían los papás. Decía vaca haciendo. Qué feo nombre les tocaba, ¿verdad? Águila volando en el luz de luna. Oye, qué padre, ¿verdad? Y tú, no, pues yo me llamo, mejor no te digo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaba Ana? ¿Y Penina? Dice: y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli. Eli era el sacerdote. Eli tenía un sacerdocio por ley. Sus hijos se llamaban Ofni y Fines. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba apantallamiento a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada una su parte. O sea, ¿cuántos hijos tenía? Varios. Pero a todos sus hijos, hombres y mujeres, les daba ¿qué? Su parte. Y a apantallamiento también le daba su parte. Pero a Ana, a Gracia, le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y apantallamiento, su rival, le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Simplemente, yo creo que apantallamiento no tenía nada que hacer. Nosotros así somos en el mundo. De repente yo me comparo, veo que hay un hombre que tiene una guitarra y yo no tengo ni una.
Veo que hay un hombre que sabe tocar guitarra y yo no sé ni tocar la puerta. ¿Me estoy explicando? Veo que hay otro que conoce mucho y yo no sé. Veo que mi esposa no se enoja y yo sí me enojo. Veo que mi esposo es más sabio y ella dice, pues yo también. Se defiende. Y esos apantallamientos nos hacen sentir como Pablo dice, creen que soy menos, pero ¿saben una cosa? Yo por gracia soy lo que soy. Y demostraba que él no se apachurraba porque lo hacían sentir mal. Verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana, ¿qué hacía? ¿Y qué hacía más? Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? No, porque estoy pensando puras cosas bonitas, le dijo Ana. ¿Así era? No, sus pensamientos ya estaban, ya viene, ya me va a irritar, ya me va a decir otra vez este año. Espero que no vuelva el año próximo, porque así somos. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino un pensamiento que no era de Dios? Lo quitó. ¿Qué hizo Jesús cuando vino un pensamiento? Es que ya me va. No, Jesús dijo, quítate. Pero ¿qué hacía Ana? Lo que muchos de nosotros hacemos, abrazamos el pensamiento, lo queremos el pensamiento. Ay, este pensamiento penina me va a volver a lastimar y me va a herir. Y sí, yo sí, voy a estar muy herida. Un día llegó Ana y dice la palabra que ella se postró. Porque Ana ya tenía el gozo, Ana ya tenía la bendición, Ana ya tenía lo que necesitaba. Su nombre era Gracia. ¿Sabes una cosa? Ahí te va. Ana se convierte en la mamá del primer sacerdote que nace en el Antiguo Testamento, no por ley. El primer sacerdote que nace en la gracia. Dijimos que en el Antiguo Testamento era pura ley. No, no era pura ley. También había gracia. ¿En quién? En Ana. Y de ella nace un sacerdote que de pequeñito, de 8 años tenía, cuando ya él escuchaba la voz de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Ana? Cuando se hincó en el templo, cuando lloró delante de Dios, Dios le dijo, mi hija, lo que tienes es que tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú le haces mucho caso al enemigo. Tú eres mi hija escogida. Tú eres lo más precioso para mí. Nadie te puede hacer frente. Tú eres lo más precioso, tú eres mi excelencia. Desde que naciste, tú eres lo mejor. ¿Qué sucedió con Ana? El primer día en que vio que ella era estéril y que porque la otra podía tener hijos, ya se albergó ese pensamiento y dijo, yo no puedo tener hijos. Como en muchos de nosotros pasa, estoy enfermo, y se alberga el pensamiento de que estoy enfermo en vez de decir, no, ese pensamiento no es mío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo llevó todos mis pecados y todas mis enfermedades. Y decirle al enemigo, te reprendo, porque ese pensamiento no es mío, no es de Dios. Aprendamos que en nuestra vida está la gracia. Aprendamos que en mi vida están todas las cosas que Dios ya me dio, porque así dice la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya las tenemos. Que estorba mucho el que en muchas ocasiones mi pensamiento, imagínese el último pensamiento que tuvo Jesús
El diablo dijo: ¿ahora qué hago? No, es que a lo mejor, oye, pues sí, bueno, no necesitas fama. Tienes razón, no necesitas fama, pero necesitas dinero. No tienes dinero. Pero Jesús dijo: pero pues a lo mejor ahorita el dueño de todo es el diablo. Pues a lo mejor si le pido un préstamo, ¿verdad? Y dijo: no, tampoco es mi pensamiento. Porque Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Seamos valientes. El reino de los cielos sufre violencia, lo vimos la vez pasada. Aprendamos a separar esos pensamientos, a callar esos pensamientos en el nombre de Jesús. Ese no es mi pensamiento. Lo que Dios tiene para mí es victoria, es vida, es paz, es excelencia en mi vida. Jesús lo vivió con los judíos. Jesús vivió momentos tan difíciles. Pablo vivió momentos tan difíciles, pero siempre salieron ellos en victoria y en excelencia, porque su forma de hablar siempre fue con gracia. Amén. Lo creemos, lo queremos, que así de aquí en adelante así vivamos. ¿Crees que lo puedes hacer? Dice la palabra: no es por mí, soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Soy lo que soy, ¿por qué? Solamente por la gracia de Dios. Nada más, por su gracia. No porque yo pueda, no porque yo sepa, sino porque Él me ha dado ya todo lo que necesito. En Cristo tengo todo lo que necesito. Cierre sus ojos. Y yo no te voy a pedir que te pares si tú no tienes la fe hoy. Yo te voy a decir que si hoy solamente tú tienes la fe de haber escuchado y de haber sentido que fue Dios quien tocó hoy tu corazón, es porque escuchaste no para responder, es porque escuchaste para aprender, no para pelear, no para debatir, no para reprender. Yo creo que hoy Dios hace una obra en tu corazón. Y si tú te pones en pie, créeme que automáticamente estás recibiendo una sanidad ya en aquello que tú le habías pedido al Señor que te sanara. Oh, su mano de su poder está viniendo sobre tu vida hoy. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, Padre, aleluya, Señor. Hay una gloria viniendo. Aleluya, Padre, estás trayendo esa sanidad en cada cuerpo, aún en su alma. Aún estás dando esa capacidad en este momento de poder detectar esos pensamientos que no vienen de ti, callarlos y reprenderlos con tu palabra y saber que eres tú, Señor, quien tiene lo mejor para él. Porque aunque a ti, Jesús, hubo gente que te dijo de lo peor que tenías demonio cuando tenías el Espíritu Santo, tú supiste cómo contestar y les demostraste que a quien tenías es a tu Espíritu Santo, Señor. Así tus hijos hoy, si tú quieres ser lleno de su Espíritu Santo, si tú quieres llenarte de sus pensamientos, si tú quieres llenarte hoy, dile: lléname, Señor, de tu Espíritu Santo. Dile: lléname, Jesús, solo quiero de ti, Señor. Quiero ser ese hombre, esa mujer que habla
las palabras como tú las hablas, Señor. Que dice las respuestas como tú quieres decirlas, Señor. Porque soy un hombre, una mujer de excelencia.